Una noche cualquiera, el narrador sintió una extraña incomodidad al sostener sus llaves. No fue una sensación inmediata, pero al mirar los dientes de las llaves, algo parecía haber cambiado. No eran los mismos. El peso también se sentía diferente, pero aún así, funcionaban. Con una ligera incomodidad, las introdujo en la cerradura, como si un pequeño escalofrío recorriera su espalda al hacerlo. Todo parecía en orden, pero al mismo tiempo, había una distorsión sutil que no podía identificar. Tal vez sea el estrés, pensó, una pequeña confusión. Sin embargo, la sensación persistió como una sombra que lo acechaba en la periferia de sus pensamientos. Durante varios días, se dedicó a observarlas con más detalle, esperando encontrar alguna pista que explicara el extraño cambio. Las llaves, que anteriormente eran tan familiares, se convirtieron en un enigma que lo inquietaba cada vez más. A veces, al tomarlas, sentía un ligero estremecimiento, como si un pequeño soplo de aire helado pasara por su piel. No había rastro de ninguna alteración visible, pero en su interior, algo le decía que no debía ignorar ese malestar. Tal vez no fuera más que un efecto del agotamiento, o acaso el comienzo de algo mucho más inquietante. A medida que el tiempo pasaba, su mente se sumergió en una espiral de dudas. Se cuestionaba si alguna vez había prestado tanta atención a sus llaves. ¿Realmente estaban cambiadas o era su mente la que le jugaba trucos? La sombra de la duda se alzó lentamente, formando una niebla densa en su mente. A veces, pensaba que la fatiga estaba jugando con su percepción, pero había algo en la textura, en el peso, que no podía dejar de sentir. Todo está bien, se decía a sí mismo, pero el miedo seguía ahí, como un susurro apenas audible, esperando salir a la superficie. El narrador trató de racionalizar. Quizá un accidente había alterado las llaves sin que él se diera cuenta. Tal vez un roce contra algo metálico o un golpe accidental. Pero la cuestión seguía siendo la misma. ¿Por qué esa sensación de que algo no estaba en su lugar? Ese pensamiento lo acechaba constantemente, como si las llaves estuvieran en manos equivocadas. No era paranoia, o al menos eso se repetía en su mente, pero la idea no se desvanecía. Solo es una pequeña alteración, pensó. Sin embargo, algo en su interior seguía diciéndole que había algo más profundo detrás de ese detalle insignificante. Con el paso de los días, las llaves comenzaron a ocupar más de sus pensamientos. Un extraño sentimiento de inseguridad lo invadió cada vez que las tocaba. Los objetos que antes le eran familiares empezaban a perder su solidez, como si el mundo entero estuviera, poco a poco, desmoronándose a su alrededor. Él intentaba no darle demasiada importancia, pero había algo en ese detalle que no podía descartar. Sabía que las llaves eran simples herramientas, pero, a medida que el tiempo pasaba, se preguntaba si realmente lo eran. Quizás el peso y la forma eran solo el principio de algo mucho más oscuro que aún estaba por revelarse. De alguna forma, las llaves parecían estar indicándole algo, aunque no pudiera comprenderlo aún. Al principio, pensó que todo era una coincidencia, pero a medida que los días se alargaban, comenzó a preguntarse si su mente le estaba mostrando un mensaje oculto. En una de esas noches de insomnio, en las que el miedo se hace más fuerte, pensó que tal vez las llaves no eran solo un objeto cotidiano. ¿Y si algo, o alguien, las había manipulado de alguna manera? Esta idea lo atormentó por días, pero se esforzaba en mantener la calma, a pesar de que las sombras de la duda seguían aumentando. A medida que pasaba el tiempo, la paranoia comenzó a apoderarse de su mente. Las llaves ya no eran solo un simple objeto, se convirtieron en el centro de su angustia. Cada vez que las veía, una sensación de horror lo envolvía, como si el peso que antes parecía ligero ahora lo arrastrara hacia una oscuridad de la que no podía escapar. Sus dedos, al tocarlas, sentían una fría y extraña vibración, algo que no podría explicar de forma racional. Los temores que antes se consideraban infundados comenzaron a tomar forma, como sombras que se alargaban en la oscuridad. Un día, mientras las observaba detenidamente, una idea extraña cruzó su mente. ¿Y si las llaves nunca habían cambiado? Tal vez era él quien había cambiado. Quizás el estrés y las presiones de la vida diaria lo estaban transformando en alguien diferente. Alguien que no podía reconocer ni siquiera en los objetos más comunes. ¿Estaba perdiendo la razón? La angustia lo consumía, pero aún no podía dejar de pensar en esas llaves. ¿Por qué le causaban tanto temor? La respuesta parecía estar al alcance de su mano, pero siempre se desvanecía, como un susurro que se pierde en la niebla. Finalmente, se dio cuenta de que lo que le aterraba no era tanto el cambio de las llaves, sino lo que representaban. Las llaves no solo abrían puertas, sino que también simbolizaban accesos a algo mucho más profundo. A medida que reflexionaba sobre ello, la sensación de que estaba al borde de descubrir algo oscuro lo invadió. Y en esa oscuridad, algo esperaba pacientemente, como una sombra que acecha en silencio. Quizá las llaves no fueran solo un simple objeto perdido en el tiempo. Tal vez, al final, serían la clave para abrir algo mucho más terrorífico. Y justo cuando lo pensaba, una pequeña franja de luz en la ventana desapareció,
como si algo o alguien estuviera tomando control. Era una mañana como cualquier otra cuando el narrador descubrió el primer mensaje extraño. En su bandeja de entrada había un correo de un café local, con una foto de una bebida y un recibo adjunto. Lo curioso era que nunca había estado en ese lugar. No recordaba haber hecho esa compra, ni siquiera le sonaba haber utilizado su tarjeta en ese café. Lo primero que pensó fue en un error, tal vez alguna confusión con sus compras, pero algo en la fecha del recibo lo inquietó. El horario coincidía exactamente con el momento en que se encontraba en la ducha, ajeno a cualquier transacción. ¿Cómo podía ser eso posible?, se preguntaba, mientras el miedo comenzaba a crecer, como un susurro en las sombras. La frase que acompañaba la foto del recibo fue aún más inquietante. Siyute Maru. ¿Qué significaba eso? ¿Era un mensaje automático o alguien le estaba dejando una señal, un aviso de lo que estaba por venir? Su mente trataba de racionalizar la situación. ¿Estaba alucinando? ¿Era un error de sistema o un truco de alguien con malas intenciones? La duda, como una niebla densa, se asentó sobre él, haciendo que su corazón latiera más rápido. No era solo la incomodidad de una compra que no recordaba, sino la sensación de que algo o alguien lo observaba, esperándolo en las sombras. Decidió ignorar el mensaje al principio, pensar que tal vez era una simple coincidencia o alguna clase de error. Pero en su interior, una pequeña semilla de terror creció, alimentada por la desconcertante frase en inglés, Siyute Maru. De alguna manera, esa frase lo mantenía inquieto, como un eco de algo que aún no había sucedido, pero que estaba a punto de hacer. A medida que pasaban los días, el mensaje se convirtió en una presencia constante, como una sombra que se alargaba a medida que oscurecía el día. En su mente, esa sombra susurraba que algo estaba mal, algo que ni él mismo podía identificar, pero que lo perseguiría por siempre. La idea de un error o una simple confusión se desvaneció rápidamente. El miedo comenzó a apoderarse de él, una sensación creciente de que estaba atrapado en algo que no comprendía. ¿Quién podía haber enviado ese mensaje? ¿Y qué quería decir con Siyute Maru? Esa sensación de estar siendo observado no se apartaba de su mente. Su inquietud lo llevó a revisar cada rincón de su vida, buscando algo que pudiera darle una pista, un detalle que explicara lo inexplicable. Pero no había nada. Todo estaba en su lugar, excepto la creciente ansiedad que se apoderaba de su pecho. Una tarde, mientras reflexionaba sobre el mensaje, recordó algo extraño. En un instante fugaz, pensó que la compra de café podía estar conectada a algo más. Las sombras en su mente comenzaron a tomar forma, y pensó en todas esas veces que había sentido que algo no estaba bien, algo oculto. A medida que el terror se apoderaba de él, comenzaron a aparecer más correos extraños, más compras en lugares que nunca había visitado. Cada uno de esos correos aumentaba el miedo que ya lo rodeaba, como si estuviera atrapado en un ciclo del que no podía escapar. En esos momentos de desesperación, trató de desentrañar el significado detrás de todo esto, como si se tratara de un rompecabezas complejo del que él no tenía las piezas adecuadas. Pero la verdad era que las piezas se desvanecían, como si alguien más estuviera jugando con él, moviendo los hilos desde las sombras. ¿Quién podría haber orquestado todo esto? El miedo se instalaba, pesado como una losa sobre su pecho, y por más que intentaba encontrar respuestas, más se sumergía en la oscuridad de la incertidumbre. La sensación de que algo o alguien lo estaba manipulando se volvía cada vez más fuerte. Desesperado, pensó que tal vez tenía que hacer algo al respecto. Necesitaba encontrar una explicación lógica, algo que pusiera fin a esa pesadilla de correos, recibos y frases extrañas. Pero algo en su interior, algo oscuro, le decía que no había forma de escapar. La sombra de la duda se alargaba, y con ella, el miedo se volvía más intenso. Quizá la respuesta no estaba en el mundo tangible, sino en algo más profundo, algo que él no estaba dispuesto a descubrir, pero que lo acechaba, esperando el momento exacto para atrapar. Con cada día que pasaba, el miedo y la paranoia crecían. A medida que el misterio se enredaba más en su vida, algo le decía que las piezas de este extraño rompecabezas no encajaban. La sombra que lo rodeaba parecía tener una voluntad propia, y las respuestas parecían siempre estar al alcance de su mano, pero se desvanecían en cuanto intentaba tocarlas. ¿Qué se estaba gestando en la oscuridad de esa situación? ¿Cuál era el propósito detrás de esos correos, esos mensajes y esos recibos? Los días seguían pasando, pero el narrador no lograba sacudirse la sensación inquietante que se había apoderado de él. Las sombras en su vida comenzaban a extenderse cada vez más, y los correos extraños solo eran el principio. En su cuenta bancaria, aparecieron transacciones que no podía explicar. Compras en lugares desconocidos, en tiendas de las que nunca había oído hablar, y lo peor de todo, la extraña regularidad de esos pagos. Un pequeño cargo de un puesto de gasolina de una ciudad que no recordaba haber visitado. Luego, una suscripción a una aplicación de idiomas, algo que, aunque plausible, jamás había descargado. Y no se detuvo ahí, el terror se incrementó con un pedido de sushi, un platillo que no era su favorito,
pero que aún así parecía posible. Sin embargo, algo en su interior le decía que no era casualidad. El miedo crecía mientras más se sumaban las compras misteriosas. Cada vez que veía los detalles de esas transacciones, una sensación de pavor se apoderaba de él. No era solo el hecho de no haberlas realizado, sino que había algo más. Los números parecían grabarse en su mente, como un eco persistente que lo seguía, como un susurro oscuro que se volvía más fuerte cada vez. Pensó que podría ser un error de la tarjeta, algún tipo de fraude, pero no podía deshacerse de la sensación de que algo mucho más siniestro estaba en juego. Las compras no eran absurdas, no eran algo completamente fuera de lugar. Por el contrario, todo parecía plausible. Esto lo hacía aún más aterrador. Si alguien había usado su cuenta, ¿qué más sabían sobre él? A medida que las transacciones se acumulaban, no podía evitar sentir que estaba siendo observado, vigilado. El terror lo envolvía como una tela de araña, invisible pero cada vez más densa. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Por qué esas compras parecían relacionadas con su vida cotidiana, pero al mismo tiempo, completamente ajenas a él? Las sombras de la duda se alzaban, y una sensación de impotencia lo invadía, como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible. No importaba cuánto intentara racionalizarlo. Algo le decía que había algo mucho más oscuro acechando en cada rincón de su vida. Una noche, mientras repasaba los extractos bancarios, su mente comenzó a divagar. ¿Y si esas compras no eran solo aleatorias? Tal vez había algo más en los productos que había adquirido, algo relacionado con lo que estaba sucediendo. Los objetos en sí no eran importantes. Lo que lo aterraba era la idea de que todo estaba siendo manipulado. Cada compra, por más insignificante que pareciera, le estaba diciendo algo, como si alguien estuviera moviendo las piezas de un juego sin su consentimiento. Las sombras del miedo se cernían sobre él, como si estuviera atrapado en un ciclo del que no podía escapar. Comenzó a investigar más a fondo, buscando explicaciones que pudieran darle una respuesta racional. Pero a medida que lo hacía, el misterio solo se profundizaba. Las tiendas, los lugares, las aplicaciones, nada encajaba. ¿Cómo podía explicar todas esas transacciones que, aunque plausibles, no tenían sentido? La idea de ser víctima de un fraude se desvaneció a medida que se sumaban más detalles extraños. Algo o alguien estaba controlando los hilos de su vida, y él no podía hacer nada para detenerlo. La paranoia crecía, el miedo se hacía más fuerte, y las sombras lo rodeaban más que nunca. En ese momento, la confusión se apoderó de él. Cada vez que trataba de escapar del miedo, éste lo alcanzaba, como si fuera una sombra que lo perseguía sin descanso. La sensación de estar siendo manipulado era insoportable, y lo peor de todo es que no podía encontrar una forma de liberarse. Las compras misteriosas solo eran una parte de algo mucho más grande, y aunque intentaba racionalizarlo, no podía evitar la sensación de que el terror estaba más cerca de lo que pensaba. Cada transacción que veía en su banco parecía ser un recordatorio de que estaba siendo observado, vigilado por fuerzas que escapaban a su comprensión. El miedo lo arrastraba hacia un abismo de incertidumbre, y las sombras que lo rodeaban se alzaban cada vez más. A medida que cada día pasaba, los misterios aumentaban y la sensación de pavor se intensificaba. No podía escapar de las compras, ni de las sombras que lo acechaban, y cuanto más trataba de entender lo que sucedía, más se sumergía en la oscuridad. Era como si cada transacción fuera un eslabón de una cadena que lo mantenía prisionero en un juego del que no podía salir. El narrador se encontraba en una tarde tranquila, navegando por sus redes sociales cuando recibió un mensaje de una colega. «Wow, qué increíble el show que compartiste en tus historias. Me encanta cómo lo grabaste». Su rostro palideció al leer esas palabras. Nunca había publicado nada relacionado con un show ni en su historia ni en ningún otro lado. No podía entender cómo esa persona sabía de algo que nunca había hecho. A pesar de su confusión, decidió no darle demasiada importancia, creyendo que quizás su amiga se había confundido con alguien más. Sin embargo, esa sensación de incertidumbre creció rápidamente, como una sombra que se estiraba más de lo que él deseaba. Miró su teléfono nuevamente, más preocupado que nunca. Decidió revisar su propia historia de Instagram, buscando cualquier vestigio de un vídeo o publicación que no recordara haber subido. Pero nada, no había nada allí, ni un indicio de lo que su amiga había mencionado. Sin embargo, una pequeña sensación de incomodidad lo invadió. El temor comenzaba a cernirse sobre él, como si algo o alguien estuviera manipulando los hilos de su vida en secreto, sin su conocimiento. El show al que su colega se refería simplemente no existía en el mundo tangible, pero aún así, esa extraña sensación de terror lo mantenía alerta. Esa misma noche, mientras repasaba sus fotos en el celular, se encontró con algo aún más desconcertante. En su galería aparecieron fotos de un evento que no recordaba haber asistido. Fotos de una multitud, luces brillantes y escenarios que le eran completamente ajeno. No podía ser,
¿Acaso había estado allí sin darse cuenta? Miró los timestamps y vio que las fotos habían sido tomadas a la misma hora que su colega había comentado sobre el show. La idea de que algo estuviera fuera de lugar lo invadió con fuerza. Estas fotos no eran solo una casualidad, ni un error de su memoria. Había algo más, algo que lo acechaba desde las sombras. Desesperado, revisó más detenidamente las fotos, buscando alguna pista que pudiera explicar lo imposible. Cada imagen parecía estar perfectamente sincronizada con el horario que la colega había mencionado. ¿Cómo podía ser? Él no había ido a ese evento, no había grabado ese show. ¿Y entonces, quién lo había hecho? La paranoia comenzó a invadirlo por completo, como una niebla oscura que no se disipaba. En su mente, todo lo que había creído conocer se desmoronaba, mientras las sombras del miedo se alzaban con cada nueva revelación. A medida que repasaba una y otra vez las imágenes en su celular, comenzó a preguntarse si realmente controlaba su propia vida, y si algo, o alguien, estaba tomando decisiones por él sin que lo supiera. La sensación de estar siendo observado se intensificaba, como si alguien estuviera viendo cada movimiento que hacía, cada acción que tomaba, cada respiro que daba. En ese momento, el terror se apoderó de él. No podía entender cómo las fotos llegaban a su celular, ni cómo el evento estaba registrado en su memoria de forma tan vívida, como si realmente hubiera estado allí. A medida que avanzaba en su investigación personal, comenzó a preguntarse si esto era el comienzo de algo mucho más grande. Las sombras en su vida se multiplicaban, y la sensación de estar atrapado en una red invisible se hacía cada vez más fuerte. Lo peor era que no tenía respuestas, solo preguntas sin fin. El miedo lo envolvía como una niebla espesa, y ya no sabía si podía confiar en sus propios recuerdos. Todo lo que había considerado real comenzaba a desvanecerse, y la ansiedad lo consumía lentamente. La desconexión entre lo que él recordaba y lo que sus amigos y su celular le mostraban era aterradora. Las fotos, las historias, los timestamps, todo parecía tener un propósito siniestro. En su mente, las sombras se alzaban, más densas, más oscuras, mientras un sentimiento creciente de horror se apoderaba de su ser. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Y qué más estaba sucediendo en su vida que él no podía comprender? Cada respuesta que encontraba lo llevaba más lejos de la realidad, y el terror lo alcanzaba, como una sombra que se estira cada vez más, sin fin. Con el miedo a sus espaldas, el narrador decidió que ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Algo no estaba bien, y su mente, cada vez más inquieta, lo empujaba a buscar respuestas. Quizás estaba pasando por un episodio de sonambulismo o lapsos de memoria, pensó. Después de todo, las transacciones misteriosas, los correos y las fotos extrañas podrían ser explicadas por un estado alterado de conciencia. Pero había algo en su interior, algo oscuro, que no lo dejaba tranquilo. Sentía como si algo estuviera ocurriendo fuera de su control, como si estuviera siendo observado sin saberlo. El terror lo dominaba, y con cada paso que daba hacia la investigación, las sombras se alargaban. Decidió que necesitaba pruebas, algo tangible que pudiera darle una explicación. No podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Instalar una cámara en su habitación para monitorear su sueño parecía una decisión lógica, aunque parte de él sentía que estaba cayendo en una trampa. ¿Qué podría haber en sus noches que no estuviera percibiendo? Pero el miedo, esa sombra aterradora que lo perseguía, lo empujó a dar el paso. Tenía que saber qué estaba sucediendo mientras dormía, lo que, a su juicio, podría ser la clave para desentrañar ese misterio aterrador. La noche siguiente, se preparó para monitorear su propio sueño. Colocó la cámara en el rincón, asegurándose de que no quedara nada fuera de su alcance. Se acostó en su cama con los ojos cerrados, esperando que el sueño lo invadiera, pero sin poder quitarse la sensación de inquietud. Sabía que había algo oscuro acechando en las sombras de su vida, algo que no podía comprender. El miedo se alzaba como una figura oculta, esperando a que cometiera el mínimo error. La cámara estaba allí, grabando cada movimiento, cada respiración. De alguna manera, en lo más profundo de su ser, sabía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. A la mañana siguiente, revisó con ansiedad las grabaciones. El corazón le latía con fuerza mientras avanzaba en el vídeo, esperando encontrar algún signo de explicación. Y entonces lo vio. En la pantalla, se veía a sí mismo sentado en la cama a las 3:12 de la madrugada. Estaba rígido, con la mirada fija en la puerta, como si estuviera esperando algo o alguien. No había ningún indicio de sueño, ni de un despertar. Estaba completamente consciente, pero en una especie de trance extraño. El terror lo invadió. No recordaba haber hecho eso, y sin embargo, allí estaba, grabado con precisión. Algo o alguien lo estaba controlando. Pero lo más aterrador estaba por venir. En el vídeo, su propia voz dijo, "You need to stop watching me". Un escalofrío recorrió su cuerpo al escuchar esas palabras,
que no reconocía. ¿Cómo era posible que él dijera algo que ni siquiera recordaba haber pensado? El miedo lo consumió por completo. La sensación de que estaba siendo manipulado por una fuerza externa se intensificó. Era como si alguien estuviera jugando con él, moviendo los hilos de su vida sin su consentimiento. Las sombras que lo rodeaban parecían cobrar vida propia, y el terror se volvía cada vez más real. En ese momento, la confusión y el pavor se apoderaron de él. Sabía que algo extraño y peligroso estaba sucediendo, pero no podía comprender completamente lo que era. La cámara, que había sido su intento de obtener respuestas, solo lo había sumido más en la oscuridad. ¿Estaba soñando? ¿Era todo una pesadilla? La línea entre lo real y lo surreal se desdibujaba, y con cada momento que pasaba, las sombras se volvían más intensas. No había manera de escapar. Algo en su interior sabía que había dado el primer paso hacia un abismo del que no habría retorno. El miedo, como una sombra persistente, lo envolvía. A cada momento, sentía que alguien o algo lo observaba, esperando que cometiera el siguiente error. Las sombras crecían más, alargándose en cada rincón de su vida, llenando cada espacio con una presencia oscura y aterradora. ¿Qué estaba sucediendo en realidad? La respuesta parecía escapar a su comprensión, pero algo le decía que pronto lo descubriría. Sin embargo, el terror no lo abandonaba, y él sabía que no había vuelta atrás. Esa noche, el narrador no pudo dejar de pensar en lo que había visto en las grabaciones. La sensación de horror lo perseguía como una sombra que se negaba a disiparse. Lo que había descubierto era más perturbador de lo que jamás imaginó. Al principio, había considerado la posibilidad de que estuviera perdiendo la cordura, pero ahora se enfrentaba a algo mucho más aterrador. ¿Cómo explicaba el hecho de que su propia voz le dijera que dejara de mirarlo? Era como si su ser estuviera siendo invadido por algo, o alguien, que conocía cada uno de sus movimientos, sus pensamientos. Pero lo más inquietante era que no recordaba haber pronunciado esas palabras. Con cada reproducción del vídeo, el terror aumentaba. La imagen del mismo sentado en la cama, con la mirada fija en la puerta, parecía cobrar vida de una manera que no podía entender. ¿Qué estaba esperando? ¿Qué le estaba sucediendo mientras dormía? El miedo se volvía más profundo con cada segundo que pasaba frente a la pantalla. Ya no se trataba de una simple confusión o lapsos de memoria. Había algo más, algo oscuro, que lo estaba arrastrando hacia una realidad que no podía controlar. Las sombras de la incertidumbre se estiraban y se cerraban sobre él, como si fuera parte de un juego macabro. Decidió investigar más a fondo, en busca de respuestas que pudieran darle alguna pista. Recorrió el internet, hablando con expertos en sonambulismo y alteraciones del sueño, pero nada parecía encajar. No encontraba ninguna explicación razonable para lo que estaba sucediendo. Cada vez que pensaba que se acercaba a la verdad, una nueva capa de misterio aparecía, más oscura que la anterior. El miedo crecía y se expandía, como una marea imparable que lo arrastraba hacia lo desconocido. Y lo peor de todo es que él no era el único protagonista en esta historia. A medida que avanzaba en su investigación, comenzaron a suceder cosas aún más extrañas. En la misma habitación donde había grabado el vídeo, comenzaron a aparecer detalles que antes no estaban. Pequeños objetos que no recordaba haber colocado allí. Una foto que nunca había visto antes, colgada en la pared, con él en el centro, en un lugar que no reconocía. Y aunque intentó mantener la calma, la sensación de estar siendo observado nunca desapareció. Algo o alguien estaba tomando control de su vida, y cada día parecía más real. Las sombras lo rodeaban, y ya no podía distinguir entre lo que era real y lo que no lo era. Una noche, mientras revisaba las grabaciones una vez más, algo inesperado ocurrió. En medio del vídeo, una figura apareció en la oscuridad. Era una sombra indistinta, pero suficiente para hacer que su corazón se detuviera por un segundo. Era como si alguien, o algo, estuviera observando cada movimiento que hacía. El miedo lo paralizó, pero su curiosidad lo impulsó a seguir mirando. ¿Qué significaba esa figura? ¿Era un reflejo de su mente, o algo mucho más aterrador? Las preguntas lo devoraban, pero las respuestas siempre se desvanecían, como si estuvieran escondidas en la sombra. La paranoia comenzó a consumirlo. Ya no podía confiar en lo que veía ni en lo que recordaba. Cada rincón de su vida parecía estar marcado por una presencia extraña, y el miedo se apoderaba de él más cada día. No podía escapar de lo que estaba sucediendo, ni entender por qué. Las sombras de su mente se alargaban, y con cada paso que daba, el terror crecía más fuerte. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo lo observaba, y esa sensación no desaparecía. No importaba cuán fuerte intentara racionalizar lo que estaba sucediendo. Algo siniestro estaba tomando control de su vida. En su mente, las sombras de la duda se apoderaban de él. ¿Y si lo que estaba viviendo no era un accidente? ¿Y si todo esto fuera parte de algo mucho más grande? La figura que había visto en el vídeo lo atormentaba, y el miedo lo devoraba lentamente. ¿Estaba siendo manipulado por algo o alguien? Las respuestas no llegaban, pero el terror seguía creciendo. Cada vez más,
sentía que estaba atrapado en un juego macabro, del que no podía salir. Las sombras de su existencia se alzaban, y ya no podía ver con claridad. Algo oscuro y desconocido estaba tomando forma a su alrededor, y no había forma de detenerlo. A medida que las sombras se profundizaban, el narrador comenzó a darse cuenta de que ya no estaba más en control de su propia vida. Las transacciones misteriosas, las imágenes en su celular, la figura en la cámara, todo parecía indicar que estaba siendo manipulado, observado por una presencia desconocida. Pero lo más aterrador estaba aún por llegar. En un último intento por encontrar respuestas, volvió a acceder a la cámara y miró el vídeo una vez más. Algo estaba diferente. Esta vez, lo que vio fue una figura detrás de él, una sombra oscura e indefinible que, poco a poco, se acercaba. El último mensaje, su propia voz diciéndole "You need to stop watching me", ahora tenía más sentido. No estaba siendo observado por nadie, él mismo era el objeto de la observación. La sombra que lo acompañaba, que tomaba forma en sus vídeos, no era una entidad externa, sino él mismo, proyectado por su mente. La sombra se había convertido en parte de él, algo más profundo y oscuro. Ahora, la pregunta ya no era ¿quién me está observando?, sino ¿qué soy yo ahora? El terror lo consumió por completo. Estaba atrapado entre dos mundos, entre la realidad y las sombras, y ya no sabía cuál de los dos era real. Ahora, te pregunto a ti, ¿qué harías si estuvieras en su lugar? ¿Podrías escapar de las sombras que empiezan a extenderse por tu mente? No hay respuestas fáciles, y tal vez la respuesta más aterradora sea que, al intentar huir de ellas, solo las alimentas aún más. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir escuchando más historias aterradoras como esta.